mi primer pensamiento es para la afición, ¿no? Han sufrido mucho y espero que, más allá del juego, espero que se lo hayan pasado bien, que por lo menos hayan reconocido el esfuerzo de los jugadores, sabiendo que hay muchísimo, muchísimo que mejorar, muchísimo que mejorar. Pero bueno, que vean el esfuerzo de los jugadores, que lo hemos intentado por todos los medios ante un equipo que vino ¿no? Como quien ven al dentista, ¿no? A sufrir poco, a evitar que pase el tiempo, pero a cogerte y a cogerte bien si en alguna contra se les presentaba con ventaja. Bueno, ya te digo, mi primer pensamiento es dedicar solo a la afición, que lo disfruten y que nos sigan apoyando porque nos vamos a dejar la vida por esto. Y luego el juego, creo que la primera parte, aunque tuvimos el control, fuimos un equipo muy lento, demasiado previsible. Al ser lento eres previsible. Ellos están cerrados. Claro, también es verdad que juegas contra un bloque muy compacto, un bloque muy bajo. Estamos hablando de un equipo que es el segundo partido que pierde en 7, ¿no? Y el Hércules ya le costó muchísimo al Hércules, en casa del Hércules, abrir la lata y luego sus contras son muy peligrosas. Y nosotros no estamos con el estado de ánimo del Hércules, nosotros estamos con el estado de ánimo de un equipo que está en descenso, que no consigue una victoria. Y eso lo que hace es que te atenaza la cabeza, lo primero, y luego no, te conviertes en un futbolista cobarde, ¿no? Piensas en no arriesgar y en el fútbol quien no arriesga no gana, en el fútbol y en la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trabajar la cabeza de los futbolistas, permitirles que se equivoquen, porque si les permites que se equivoquen, van a cada vez más tomar decisiones cada vez más arriesgadas y al final el fútbol son decisiones. Decisiones y a más decisiones tomes, mejor futbolista eres y más productivo eres para el equipo y al final se ve que son buenos jugadores y que tenemos mucha materia prima para conseguir no estas, sino muchísimas más victorias, pero tenía que llegar la primera. Es la primera, pero tiene que ser la primera de muchas, está claro, ¿no? Tiene que ser, no, este no puede ser el final, este tiene que ser el principio de algo bonito, ¿no? E insisto, mañana vendrán con otra cara, mañana vendrán sabiendo que son capaces de hacer más cosas de las que han hecho hasta el final, hasta ahora. Y por ahí, pues, bueno, gloria bendita, disfrutarla. Tampoco pensemos mucho en cómo ha sido, porque de aquí para atrás ha jugado mejor seguramente. Yo he visto partidos y el equipo ha sido superior al rival y el míster que estaba no tuvo la suerte de certificar esa victoria poniéndote por delante contra el Lleida o aquí hace 2 semanas un equipo que no viene a hacer nada y se lleva la victoria y tú fallas. Insisto, creo que yo me favorezco del trabajo del entrenador que estaba, pero sí es verdad que al futbolista hay que levantarle la cabeza, hay que trabajarle la cabeza para que vea que es capaz, que es muy bueno, que no tiene nada que merecerle a ningún futbolista de la categoría y que tiene que ser capaz de hacer muchísimas más cosas de las que hacen en el campo, con riesgo de fallar. El riesgo siempre existe. Es que si no ganas, al final tienes 23 futbolistas, habrá que darle la oportunidad a los que en un principio tú creías que partían con menos confianza de tu parte o con desventaja. Ponle un jugador más de la plantilla. Tampoco ha hecho nada extraordinario. Ponle delantero, se dedica a meter goles y hoy metió un gol. Nos dio la victoria, cojonudo. Pero es trabajo del equipo. Es trabajo del equipo y por mañana y esta noche tendrá que saber que mañana empieza todo otra vez. Mañana empezamos a ganar el siguiente partido. Ya se acabó la historia, esta tarde lo disfruta. Nos daremos una vuelta por Tarrasa y espero encontrarme a la gente feliz, pero estamos muy lejos de conseguir lo que queremos y mañana empezamos a ganar el siguiente partido. Lo que pasa es que con 3 puntos o con 4 de 6, es más fácil empezar la semana. Yo no miro el carnet de identidad ni para lo bueno ni para lo malo, es decir, ni para los que son muy jóvenes ni para los que son ya jugadores más experimentados como Marco. Yo creo que Marco es el mejor portero de la categoría, seguro. Tiene la edad que tiene, pero está hecho un chaval, se mantiene en forma. Yo no voy a hacer alusión a las paradas que hizo porque como algo extraordinario, porque si tenemos al mejor, lo tenemos para que pare, igual que el Madrid tiene a Courtois y todo, ¿no? y le dio una Champions. Entonces nosotros tenemos a Marcos y hoy Marcos hizo lo mismo que Paul, su trabajo. Marcos se dedica a parar, Paul se dedica a meter goles, Paul metió un gol y Marco paró las que le llegaron, que tampoco fueron muchas. Creo que fueron
Y creo que las que llegaron fueron errores míos. Creo que me equivoqué en un cambio, pero también creo que después supimos rectificar en ese cambio. Yo creo que me equivoqué quitando a Dani Cervera del campo. Creo que era el jugador que nos estaba dando altura, creo que se la estaba quedando en zonas lejanas a nuestro área, y creo que cuando lo quité, creo que ya no podíamos enlazar con el de arriba, ya nadie se la quedaba, y por ahí perdimos el control, y creo que es esos 10 minutos hasta los que tarda en hacer el siguiente cambio, creo que son las 2 ocasiones de ellos. Entonces, oye, nosotros también nos equivocamos. Te lo digo a ti porque ya se lo dije a Dani y bueno, pues ya está, no pasa nada. Vivir para ver, ¿no? Y para aprender.